Hola, buenas tardes. Soy Melissa Mercado, soy Project Manager de iFreedoms y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México este panel de maestros en la escritura. Tenemos dos invitadas el día de hoy. Voy a leer sus semblanzas para que conozcan un poco más de ellas. La primera es Carmen Ross, cofundadora y profesora de la licenciatura en creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha impartido cursos relativos a la escritura artística para la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, Casalam y otras instituciones. Trabajó como guionista para Discovery Channel, People and Arts, fue reportera y colaboradora de El Nuevo Herald en Miami y profesora de Creative Writing en Florida International University. Ha publicado la novela Y entonces me enamoré de ti, así como cuentos en diversas antologías. Carmen, por aquí estás, bienvenida. Recording in progress. Liliana Gutiérrez es licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional. Se inició en el arte de acercar el conocimiento siendo instructora capacitadora del Plan Nacional contra las Adicciones, colaborando con la Secretaría de Salud y Fundación Oceánica, impartiendo cursos a distintos grupos multidisciplinarios que conviven de manera cercana con grupos vulnerables. Como profesora ha estado frente a grupos de nivel básico a medio superior, enfáticamente con grupos de estudiantes de secundaria. Ha colaborado en el ámbito editorial de distintas casas, realizando actividades varias como la asistencia editorial, edición y desarrollo de contenidos. Liliana, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a las dos por acompañarnos hoy. Pues le recordamos al público que pueden compartir sus preguntas en el chat o en los comentarios de redes sociales para que los respondan nuestras invitadas ahorita en vivo. Mientras tanto, pues voy a empezar yo preguntando. Pues estos perfiles que tienen cada una son muy interesantes y me gustaría preguntar primero, si quieren, responde primero Carmen y luego Liliana, si les parece bien. Muy bien, sí. ¿Cómo inician en el ámbito de la docencia y qué es lo que más disfrutan de esto? No, bueno, qué pregunta. ¿Cómo me inicié en el ámbito de la docencia? Pues estaba muy escuincla cuando empecé, tenía 18 años. Daba clases de historia en prepa a mis compañeras de cuarto, yo estaba en sexto, pero bueno, me ponía muy nerviosa naturalmente. Pues tú imagínate darle clases a niñas de 16 cuando tienes 18, a ver si te toman en serio. Pero después, bueno, tuve un recorrido largo más o menos, di clases en Estados Unidos, aquí en México, hasta que llegué a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que más me gusta hacer? Que de dar clases. Déjame, te digo, es un reto. La primera cosa que tengo que decir, tardo muchísimo preparando las clases. Mucho es una cosa desbordada, de locos. O sea, no estoy sana, no estoy en mi juicio. Me tomo a veces hasta 7 horas, 8 horas, porque de aquí a que busco los videos, diseño los ejercicios, busco mucho material. La idea para mí es que yo no tenga que dar clases conferencia, sino que los estudiantes y las estudiantes trabajen, ellos solo lleguen a conclusiones, a conjeturas, que sea la clase, sobre todo en línea, qué carambas, es muy difícil que la clase sea lo más dinámica posible. Entonces, bueno, busco recursos, entonces me toma mucho tiempo. Antier precisamente, dije, ya tengo la clase aquí, ahorita le escribo, A la hora que me senté, me eché 4 horas en lo que buscaba, en lo que reorganizaba. Entonces voy a decir algo que me parece una de las cosas más bonitas que he oído en mi vida respecto al acto de dar clases. Acto, fíjate la palabra que usé.
es mi compañero en la UACM, Hugo Iriart, que como todos sabemos es dramaturgo. Y un día me dijo, me dice mi hija, porque pues será por la edad, yo qué sé, me dice mi hija, procura que cada clase que des sea un acto escénico, que sea una pequeña obra de arte, de la pedagogía, supongo, ¿verdad? Entonces, poder terminar con una clase y preguntar qué se llevan, de qué se apropiaron, cómo lo van a usar, bueno, ya es mucho pedir, pero el proceso, tengo esa cosa, esa frase de Hugo Iriart, que cada clase sea una pequeña obra dramática. Porque pues importa mucho el maestro en cuestión de cierto histrionismo, pero también importa mucho que los otros personajes importan más que una misma, que son el grupo, las estudiantes, los estudiantes, importa muchísimo. Y tan importa que a veces lo uso como recurso pedagógico y también porque me gusta. Decir una que otra palabra soez. Improperios, me encanta. Y no sé si esto responda plenamente. Me inicié a los 18 y desde entonces para acá he sido maestra. Fíjate que lo que yo observo es que tenemos muchas coincidencias, Carmen. Yo creo que por eso me caes tan re bien, además, ¿no? Eh, ¿Cómo me inicié? Pues de eso ya hace un rato, aproximadamente, yo creo que unos 20 años, en escuelas de todo tipo, de todos niveles. Y creo que donde me encontré muy a gusto, yo creo que tiene que ver también con un poco de historia propia siempre. Fue justamente en la secundaria, donde los adolescentes se transforman para muchos papás, para muchos docentes en aborrecentes. Y la verdad es que a mí me caen re bien. Se me hace que es una etapa dificilísima, sin duda, pero con la que yo me siento muy a gusto trabajando porque justamente eh, me hacen sentir como esa persona en la que pueden confiar, en la que sí pueden creer, porque también en todos estos procesos por los que atraviesan los seres humanos, particularmente la adolescencia, pues es a veces pasa que no te encuentras, no te hallas en ningún lugar, de repente toda esta serie de cambios emocionales, psicológicos, físicos, que son así como tengo los brazos hasta el piso y me veo horrendo y ya me salió un grano, entonces es como encontrar en un docente, en este caso conmigo, muchos de mis alumnos me hacen sentir así, justamente como la persona en la que pueden apoyarse y sentirse escuchados, vistos de otra manera. Comparto esto que mencionas, Carmen, de lo dramatúrgico de las clases. Pero ¿sabes qué pasa? Yo he llegado, a mí me hace mucha gracia porque me decía, maestra, es que su clase a veces es como un stand-up, ¿no? Entonces yo creo que era por las palabrotas de repente también, porque también es parte de atrapar su atención y que también se puede aprender con sentido del humor, siendo a veces un poco irónicos, y eso a los adolescentes les viene muy bien. Eh, Tengo ya varios años trabajando con adolescentes y creo que ahí me he sentido muy bien. Es muy difícil trabajar con niños más pequeños, pienso yo, desde mi propia experiencia, no sé, como que lo atribuyo a que muchas veces los papás como que no sueltan ese tema de es que está chiquito y yo tengo que estar muy pendiente de él, ¿no? En la secundaria ya es así como de, ay, mira ya, que se entienda con la maestra, ¿no? Y vaya que pues desde hace tiempo estoy con ellos y pues es mi pasión, ser docente. Me encanta. Gracias, Carmen y Liliana. Pues es una perspectiva muy interesante porque pues cada una tiene una edad diferente, ¿no? De sus estudiantes. Y sí, como dices, uno se imagina que los adolescentes que a lo mejor todavía no saben ni qué quieren estudiar, qué quieren hacer de su vida, que apenas están descubriendo quiénes son en el mundo, en esta sociedad, pues sí puede ser un poco más complejo acercarse a ellos, que a lo mejor un estudiante de licenciatura que ya sabe que ya está estudiando lo que le interesa, ya está yéndose para lo que quiere hacer, pues sí puede ser mucho más enfocado, ¿no?
Y bueno, ¿qué se diga, como dices, Liliana, de los niños pequeños? Pero bueno, hablando de No, cruz, perspectivas, cruz. hablando de perspectivas, quería preguntarles, ¿cómo ha cambiado su perspectiva, su rutina, los temas en los que se enfocan después de ser docentes? ¿Cómo se relaciona la profesión de escritora con la de docente? Mira, qué buena pregunta, porque lo mío es enseñar escritura, además, escritura artística, creativa. Se vincula mucho. Si yo no escribo, no tengo mucho que aportar, pero tampoco voy a aportar desde mi impresión personal, desde mi experiencia personal. Esa cuenta, claro, las recomendaciones, pero hay que echar mano, por lo menos eso es lo que yo necesito, de todo lo que se llama teoría literaria. Okay, que ya con decir teoría ya todo el mundo está vomitando y se pone verde y les da mareos y bueno, las hormonas se descomponen. Todo lo que tú quieras, digas y mandes. El punto es cómo transformas, es una manera de decirlo, cómo manejas esos conceptos técnicos para que los estudiantes los reciban como Gerber, como papilla, fruta, ¿ok? Sean digeribles, disfrutables. Y eso a mí también me ha enriquecido mucho en las clases. Cuando he dado novela, toda la aproximación teórica me sirve mucho, pero no solamente la teórica, las recomendaciones de otros escritores y de otras disciplinas. Al momento de escribir yo misma, al principio cuando empiezo a escribir un texto, el que tú quieras, me voy como hilo de media. Llevo cierto camino. En la primera, segunda versión, ya comienzo a pensar qué carambas estoy escribiendo. Por ejemplo, ¿qué quiere un personaje? ¿Por qué me estoy aquí trastornando con una monigota que no conozco? ¿Qué busca? ¿Para qué lo busca? Para que sea vivaz, ¿no? Entonces, todo eso lo he aprendido pues, a lo largo de los años, insisto, con libros de texto, de teoría, de crítica y de recomendaciones de escritores, que no están exactamente en el ámbito académico, en el ámbito universitario, pero que tienen enorme valor. Por ejemplo, lo leí hace muchos años en Víctor Hugo y qué trabajo me costó entenderlo. Él dice por ahí en un texto que hay que escribir todos los días, aunque sea una línea. Y una línea como para qué. Pero leyendo a Úrsula Le Guin, ella dice algo que puede ser complementario, sobre todo para la gente que nos interesa escribir. ¿Qué es lo complementario que dice Úrsula K. Le Guin? Tú escribe diario. ¿Qué es lo peor que te pueda pasar? ¿Qué es lo peor? Que ganes oficio. Si el texto no está bien, tú ganaste oficio. Nunca te va a ir mal. Entonces, a partir de eso, entonces no escribo una línea al día. Todos los días en la mañana me levanto y troco. Y a veces cuento, a veces novela, a veces estoy escribiendo otras cosas y a veces estoy en el plan de a ver qué invento. Esto te ayuda, te aclara a ti, Melissa. Así que, pues sí, lo que imparto me ayuda a mí a escribir y luego a devolverlo. Bueno, pues en mi caso, es un caso peculiar. Después de algunos años de estar frente a grupos y revisar distintos libros de texto, cuando empiezo a ser maestra de secundaria, de la asignatura Formación Cívica y Ética, yo veía los libros y decía, qué cosa más aburrida. Ajá, horrible. Todo es historia de bronce, todo es un deber ser, todo está bajo una mirada pues muy sesgada y era además un tanto contraproducente a lo que yo decía en mis clases, ¿no? Porque hay algo que tengo como una consigna muy clara con mis alumnos. Siempre inicio el curso diciéndoles, yo no les voy a mentir. Venga como venga, yo no les voy a mentir. De lo que hablemos, y hablamos de muchas cosas. Hablamos
de derechos humanos, de dignidad humana, de garantías fundamentales, pero después los temas se ponen como más sabrosos cuando hablamos de autoconocimiento, identidad, sexualidad, entonces es cuando más atención me ponen, curiosamente, ¿no? Y entonces, en todos esos temas, tener como claro que la maestra no te va a sesgar la información y que no te va a venir con cuentos chinos, siempre ayuda mucho, pero incluso nos poníamos a revisar que lo que venía en el libro de texto del alumno era pues una visión a veces hasta muy rosa, ¿no? De cualquier tema. Y entonces para mí surgió como esa inquietud de decir, un día en la vida voy a hacer un libro de formación cívica y ética. Y eso me llevó justamente a involucrarme con este oficio que es maravilloso, y empecé haciendo cosas pues muy elementales. Ya cuando conocí cómo se estructura todo un libro, cómo se inicia ese proyecto desde las primeras ideas hasta ya verlo impreso, es fantástico. Entonces, para mí es como estar en esas dos canchas, ¿no? En el backstage de la escuela, en el salón, y saber que una actividad plasmada en un libro puede ser fantástica si la planteas muy bien, considerando que los libros, los grupos de alumnos, los grupos de estudiantes pueden ser desde alumnos, 10 alumnos, hasta 50 en una escuela pública que me ha tocado estar, ¿no? Entonces, pensar un libro de texto bajo una visión única, donde se pueden hacer actividades y entonces ya no tomaron en cuenta el tiempo, y de tiempo de clase tenemos 50 minutos, ¿no? Y me encontraba con cosas en los libros de texto como dibujen en el patio de la escuela un círculo. Cuando sacara los escuincles al patio te tomaba ya 15 minutos, ¿no? Entonces, así como de, no, alumnos, no podemos hacer eso, vamos a cambiarlo por tal. Entonces, cuando tuve esa oportunidad de acercarme al ámbito editorial y de poder proponer actividades desde la mirada didáctica, pero sobre todo desde el conocimiento de estar en el aula con los alumnos, para mí fue entonces poder acoplar ambas cosas, y fue fantástico, y para mí ha sido pues una revelación, ¿no? Porque puedo incluso a veces como decir o reconocer en un libro mío y decir, ah, sí, yo propuse esa actividad, ¿no? Y ahora lo están viviendo mis alumnos en clase, y los mismos estudiantes en otras muchas escuelas. Entonces fue así como se fue trazando y entrelazando la historia de la pedagogía y los libros. Fíjate, Liliana, que eso es bien interesante lo que dices, porque a mí me tomó tiempo, pues, y fue gracias a una extraordinaria pedagoga que tiene la universidad y que nos da asesorías a los maestros, pero fuera de serie la condenada. Se llama Norma Amirante. Y ella nos fue mostrando, a mí y a unas compañeras, que ustedes ya conocen, cómo situarnos en la perspectiva del estudiante, no la del maestro. Es cómo me van a ver ellos a mí, no a mí, el discurso, el concepto, Claro. la clase, cómo voy a trabajar con ellos para que vean, no para verme yo ni para verlos yo a ellos. Sí hay que verlos también, pero es más importante que ellos vean desde su perspectiva lo que sea necesario adaptada a esa perspectiva, lo cual tiene su reto, porque de repente, no, que no me importa la ortografía, pues como que le va importando, mijo, ¿cómo no? Claro. Muchas razones, pero Sí. esto es como un asunto clave. Las clases, la docencia desde la perspectiva del estudiante, ponerlo en el centro. Sí, es fundamental, y creo que pues históricamente es algo de lo que se ha carecido, ¿no? Y yo revisaba, tengo una experiencia particular en una editorial, en donde en el piso en el que estábamos, editores, asistentes, especialistas de las materias, biólogos, químicos, matemáticos, yo era la única pedagoga. Y entonces me decían, oye, revísame este proyecto, ¿no? ¿Cómo ves? Como que en algún momento se dieron cuenta que hacía falta justamente esa mirada de alguien que hubiera estado
frente a un grupo, en ese escenario como de 3 pistas, donde el que ya no te puso atención, pero el que llegó tarde y el que no tiene las mismas habilidades que otro, más desarrolladas, o quien tiene una barrera para el aprendizaje, era como todo lo que se tenía que considerar para hacer una actividad chiquitita en un libro. Entonces es complejísimo. Sí, es todo un reto. Sí. Sí, me estoy acordando de varias actividades que me tocaron así, como dicen. De pronto me quedo Sí. callada porque por la costumbre silencio mi micrófono y como hay que pedir que lo reactiven, se me va la onda y ya no llego a tiempo. Lo que me recuerda que para los que están en el Zoom, si quieren hacer una pregunta, por favor levanten su mano para que les demos acceso. Porque tal vez por eso no hay nadie en el chat, porque creo que está bloqueado. Pero sí, continuando con lo que platicaban, sí hay muchas experiencias así, creo, de muchos de nosotros que se olvida esa perspectiva del estudiante y es muy bueno, pues un gran avance que podamos ya irle dando más maestros, bueno, me incluyo, pero yo no soy maestra, ustedes que puedan tener esa perspectiva y compartir sus libros para apoyar lo que están haciendo ustedes como docentes. Se me hace muy interesante, muy rescatable y muy de aplauso incluso, ¿no? Porque es la formación de las personas, las siguientes generaciones, las que están en sus manos, y sí es muy bueno que se puedan tomar en cuenta. Tenemos una pregunta para Carmen. ¿Qué disfrutas más, escribir o enseñar a escribir? ¿Para qué me preguntan eso? ¿Para qué, Chihuahua? ¿Qué disfruto más? Pues obvio, disfruto más escribir. Pero cuando en la compu cierro la ventana de mi texto y cuando me traslado a otro, cuando empiezo a tomar notas para la clase, entonces ya me clavo en eso y también lo disfruto mucho. En términos de qué preferiría yo seguir haciendo, pues escribiendo, pero después cuando estoy en el aula, ¿qué puedo compartir sobre la experiencia de escribir si no tengo la experiencia? Entonces, es una parte fundamental de mi trabajo el escribir algo que me gusta mucho, escribir y leer. Y leer con ojo distinto. Eso, y también disfruto mucho enseñar, claro que sí, pero pues decirlo, prefiero escribir. Gracias, Carmen. Porque ¿Y el para Liliana? sentimiento de escribir es cuando estás en creación, inventando, cuando estás fabulando. El sentimiento es distinto. Es un sentimiento como de expansión, como que eres, como que soy más yo, o que soy lo que quiero ser, o soy lo que me gusta estar haciendo. Entonces es como más pleno. En ese sentido digo que me expando, soy más yo y me expando y por tanto hay más de mí. Y el dar clases me despierta, me suscita, me abre otro campo de mi personalidad, que implica de alguna manera no pensar en otra cosa que no sea los estudiantes y lo que vamos a ver. Entonces, ahí ya soy otra. Cuando escribo soy una y estoy encantada y hay más de mí y hay un sentimiento de plenitud muy grande. Mientras que como maestra, por más que seas histrónica, por más que le eches las ganas, siempre me queda la duda. Y ahí no soy plena. ¿Y cuál es la duda? Ay, espero que a todos les haya llegado. Espero haber hecho comprender algo. Espero que lo hayan disfrutado. Es algo que espero mucho de las clases cuando las preparo, que las disfruten. Y Gracias, esto Sí. todo un show, literalmente. Stand-up, todo eso, claro. Bueno, que ya a mí se me después, da además con cierta facilidad, ¿no? O sea, es muy extraño. Yo sí, creo que a diferencia tuya, a mí escribir me estresa. Ahí sí siento como que es que
tengo muy acotado esto, no puedo, aunque me guste mucho esto, no puede entrar porque hay ciertos criterios, que entonces, y porque fundamentalmente trabajo con libros de texto, ¿no? Pero yo llego al salón y el estrés, el problema, la inquietud, el drama, lo que sea, pues, o sea, se acaba. En ese momento se acaba y me ha tocado vivir en varias ocasiones con mis alumnos, entrar al salón y que aplaudan. O sea, es así como, esperen. Eso ya, o sea, me pone del mejor ánimo, porque ya ellos esperan que algo bueno va a pasar ahí. Lo que sea, pero algo bueno va a pasar, ¿no? ¿Cómo quitarle lo aburrido a los libros de texto? Yo creo que, ay, no sé, ¿por qué no nos preguntas esas cosas tan difíciles? Porque podríamos como involucrarnos en temas un poco escabrosos, porque sabemos además que los libros de texto tienen toda una serie de acotaciones con las que se tienen que ceñir todo lo que se logra crear en los libros. Entonces, no hay como pues, cierta holgura en la que se pueda, como en la que podamos movernos, ya sea los revisores técnicos, los autores, los editores, porque todo está muy acotado. Entonces, si nosotros recordamos, por ejemplo, los libros con los que aprendimos en la secundaria, eran súper distintos a los que podemos ver ahora. Eran muy diferentes. O sea, yo recuerdo a, no sé, Lucero Lozano en español, por ejemplo, ¿no? Y era un librazo. O sea, me encantaba aprender ortografía, el texto que mencionaba, las actividades, y hoy día son súper distintos, pero porque evidentemente pues atienden a otras necesidades del sistema educativo y siempre es político, ¿no? Al final. Entonces, quitarle lo aburrido a los libros de texto, pues tendría que ser, yo creo que si hay una posibilidad, tendría que ser con la plena conciencia de a quién van dirigidos y que los niños de cierta edad, y que ya lo decía Sam Piaget, van a tener pues sus distintos tiempos y momentos de aprendizaje. Los adolescentes tendrán otros. Este tema, por ejemplo, de las inteligencias múltiples y combinar lo visual con el texto, pero también con la realidad. A mí me gusta mucho esto, por ejemplo, hablarles de la realidad, de lo que acontece, no citar como en algún momento en el discurso para los afroamericanos, o sea, sí, pero eso también ya lo viste en historia, entonces vamos a ubicarnos como en contextos más actuales y creo que esa puede ser quizá como la oportunidad de quitarle en elementos gráficos y en una selección de textos mucho más atrevida lo aburrido a los libros de texto, se me ocurre. Gracias, Liliana y Carmen, por sus respuestas, por sus puntos de vista cada una. En los concursos hemos tenido participantes que nos dicen, es que mi profesor me compartió la convocatoria, me invitó a participar, me animó, y algunos de ellos hasta han sido ganadores de los concursos en los que participan. Entonces, a mí me parece un ejemplo muy claro de cómo los profesores pueden identificar e impulsar cuando detectan ciertas habilidades en sus alumnos, ¿no? Y es muy rescatable. Quisiera hablar de esto, ¿qué es lo que a ustedes les dice? Aquí hay algo, aunque no sea algo ya así brillante, listo para salir al mundo, sino como de, si aquí trabajamos más, le echamos ganas y le ponemos más atención, Uh-huh. Yo no adelante. sé si sea a veces un tema como de intuición. Yo creo que sí, a mí me ha pasado así. Recordaba hace poquito, les voy a contar una anécdota de un alumno de secundaria que por algunas situaciones familiares se hizo muy complejo que él estuviera en la escuela secundaria, era una escuela particular, era pequeñita, pero pagar la colegiatura era algo complicado. Tenían que hacer en su casa ventas de garage y cosas así. Y entonces yo notaba en él su angustia y toda esta cosa que te pasa cuando eres adolescente, de decir, híjole, me encantaría tener un mejor moral, pero pues es lo que hay, ¿no? Y entonces este alumno, por toda esta situación familiar que tenía, no logró comprar los libros de texto, porque en públicas
se los dan, con Alitex se los da, pero en privadas los tienen que comprar. Entonces no tenía como posibilidad de comprar sus libros. Y entonces se acerca a mí y me dice, maestra, es que pues está muy complicado, no puedo ir bien en las materias y la maestra de español, pues ya ve cómo es, me exige muchísimo y además de mala manera, ¿no? Y dije, a mis alumnos nadie me los maltrata, ¿no? Dije, mira, vamos a hacer algo. Una de tus compañeras es muy probable que se vaya de la ciudad, se va a ir a vivir a algún estado. Y sus libros llevan en la banca como 3 semanas olvidados. Toma sus libros. ¿En serio? Toma sus libros. Esos libros se van a morir de tristeza de que nadie los va a usar. Úsalos, seguramente tú les vas a dar un buen. Y entonces me decía, pero es que la maestra de español no me va a dejar y tal. Fíjese, la maestra de español. Esto es bien importante. Mi alumno, Daniel, pues dijo, bueno, ni modo. Tomó los libros, se pone a trabajar en ellos y ciertamente la maestra de español lo regaña horrible porque le dijo, esos no son tus libros y tú tienes que traer tu material, pero parte de una muy mala manera, ¿no? Que es algo que yo, perdón, no puedo con eso. Y entonces me dijo mi alumno, es que pues ya me lo quitó la maestra, no puedo trabajar en él. Dije, a ver, te voy a decir algo. Vas a tomar ese libro y es lo único que vas a hacer. Ok, yo conocía su horario, sabía la hora en la que le tocaba de la clase de español, toma el libro y entonces la maestra de español pierde el control, como en todas las clases, y le empieza a gritar horrible, que no tenía por qué usar ese material, ¿no? Entonces, bueno, pues yo abrí la puerta y le dije al director de la escuela, pásale. Entonces vio a la maestra perder el juicio, gritarle a un alumno que además, pues, ya estábamos en ambientes en los que cero maltrato a los alumnos, eso no era posible. Entonces, bueno, pues la maestra tuvo que aguantarse su rabia y su coraje de que mi alumno agarrara los libros de otra compañera y trabajar en ellos, y terminó trabajando en ellos porque ciertamente su compañera nunca volvió. Pasaron los años, no muchos, y entonces mi alumno Daniel es becado y es poeta y es escritor y desde hace 15 años vive en Finlandia. Entonces, para mí es así como la historia de éxito que más me gusta. Hay muchas, pues, pero es la que más me conmueve porque, pues eso, a veces las circunstancias hacen que los alumnos desistan de estudiar y descarten la posibilidad y entonces tengan que terminar con ese plan que tenían para ellos y no fue su caso. Y como ese, pues he tenido muchos afortunadamente. Entonces, si nosotros somos como ese medio para llevarlos a la escritura, a la poesía, al teatro, a la medicina, pues siempre va a ser como una oportunidad valiosísima. Fíjate que qué bueno que dices eso porque me llama la atención las clases de español en Sí, todo México. Son un sí. calvario. Uh-huh. Calvario, un Gólgota, un sufrir, un rechinar de dientes, como en el infierno. Sí. Y mi experiencia ha sido con estudiantes universitarios que provienen de escuelas públicas, que se empiezan a interesar en la gramática y el español, ya cuando están en la universidad porque lo necesitan para escribir. Porque bueno, lo necesitan, no hay más. Ok, va. Pero ¿en qué me fijo yo? Déjenme les cuento que fui maestra, no se vayan a reír, de escritura creativa en la Universidad de Florida, en Miami, para estudiantes de la tercera edad, ¿ok? Entonces, el día que me llegó una chava de 35, le tenía que decir que se fuera, porque no era para ella. Entonces, bueno, un San Quintín para que se quedara, pero bueno. Tanto en ellos como en los jóvenes, que lo veo mucho, ¿en qué me fijo para saber si hay algo? Me fijo en la capacidad que tienen para mirar, para ver la vida. Tengo que preciarme de un estudiante que llegó a la UACM hace 20 años y su experiencia había sido pues muy pobre en la prepa y luego puso un salón de belleza. Ese era su mundo. El hola, la moda,
etcétera, etcétera. Y en el primer texto que les pedí una carta donde iban a escribir qué era lo que querían para sí en la vida, aunque fuera el sueño más disparatado. Cuando leí la carta del chavo dije, ah, caray, una letra horrorosa, todo lo que ustedes quieran, pero tenía capacidad para ver su vida e interpretarla, sin referencias literarias. ¿Qué quiero decir con eso? Con pocas lecturas. En 2 años, el chico escribió una novela que se llama Con enormes tacones. Y el editor, una bestia peluda, pero bueno, se acercó y nos era el trabajo. Me dijo, es que no doy crédito que este muchacho haya en 2 años escrito esta novela. Y era autobiográfica completamente. Claro que nos permitió ayudarlo, de medio dirigirlo, bla, bla, pero él se lamentó y tiene una profundidad tremenda. ¿Por qué? Porque el chico sabía interpretar, por ejemplo, su homosexualidad desde su infancia. Interpretar ese tránsito de vida. Aparte, la novela era muy divertida. Cuando se nos acerca el editor y le dijimos, no, hombre, olvídate de que se escribió la novela. No tenía referencias literarias, pero tenía talento. He sido también, por eso creo que las clases de español deben permitir, antes que nada, promover una cosa que no se promueve, que la escritura sea valiosa, Claro. que la lectura y la escritura sean valiosas, sobre todo en esta época en que se escribe todo el santo día de Dios, en el WhatsApp, en Instagram, en lo que sea. Entonces, no es lo mismo escribir de manera plana, sin emotividad, que de manera expresiva. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad la escritura constituirla como valor, la lectura constituirla como valor, no para aprenderte cosas o para memorizarlas, para disfrutarlas y de repente entenderte a ti misma. En un cuento, en un relato, en un reportaje, en lo que escribió Juanita Gómez en su Facebook, que ya me dijeron que el Facebook es de ñoras, no es para chavos, tal cual. Entonces, yo creo que esto ocurre porque ni los maestros están interesados en constituir Así es. la escritura como algo valioso, pero sí la gramática de la lengua, que luego no usan porque no escriben. Entonces, Claro. no tiene caso, es como enseñarte a nadar para que nunca nades. Ajá, Peor, exacto. me acuerdo hace muchos años, era uno de los pleitos que tuve en la universidad, cuando querían acercar a los estudiantes a la escritura con la lingüística. Dije, neta les van a hacer esa cochinada. Es una reflexión sobre el lenguaje y no están listos para eso. No están listos para si el sujeto, el verbo, no, que escriban, después averiguamos. Me parecía que era como enseñarles, en términos de la comparación de la natación, la composición química del agua, con el cloro cómo se transformaba, la mecánica de los cuerpos en el agua. Y luego, clases de natación en seco, porque nunca escribían, nunca lo sumergían. Yo creo que por ahí va, porque en México no se ha constituido o dejó de ser, en algún momento lo fue valioso saber leer y saber escribir. Y yo creo que hay generaciones de mexicanas que nos aprendíamos de memoria porque estaban en los libros de lectura, nomás por eso. No había ningún misterio de que lean 20 minutos, un carajo, eso no sirve de nada. No, cero. Claro que no, lo que servía era que había el libro, que Mi Pequeño Amanecer, que Juanito y Rosita pintan su casa de verde, en primero de primaria. Y los niños de sexto, de primero de primaria, leíamos todos los días en el salón. Tan, tan. Y así memorizábamos hasta las redondillas de Sor Juana. Que no inventen que ahora con 20 minutos, si el maestro no cree, va a estar muy difícil. Claro. Y eso, fíjate, nos lleva justo a la pregunta que hacen en el chat. ¿Cuál fue el profesor o la profesora que les cambió la vida a ustedes
así como ustedes han cambiado la vida de muchos. Yo tengo como 2 hitos en mi vida y es inevitable para mí recordarlos. Justamente en la secundaria, mi maestro de español fue quien me dijo, tú lo vas a lograr. Puede que los otros 49 no, pero tú lo vas a lograr. Ese acto de fe a mí me hizo, me marcó y me dijo, sí, yo no puedo fallarle a mi maestro de español. Y entonces pasaron los años con sus respectivas complicaciones académicas y cuando llegué a la Universidad Pedagógica Nacional, en el primer semestre de pedagogía, ¿cómo no está por aquí? Estaba invitado, ojalá me hubiera escuchado. Estaba el profesor David Fernando Vestíes. Entonces, él empezaba su clase a las 8 de la mañana y decía, después de mí, no puede entrar nadie al salón. Bueno, yo estaba ahí desde las 7, ¿no? Porque no me quería perder la clase, porque era fantástica. En realidad, el profesor hacía magia y para mí era así como, wow, qué dominio del tema, cómo nos tiene entretenidos, nos hacía hacer pues igual un poco de cosas un poco excéntricas, ¿no? Como, ya saben, lanzarse de la banca hacia atrás y que los demás te cachen y esas cosas. Entonces un día nos pide escribir un ensayo, me parece. Y entonces yo estaba así toda entusiasmada escribiendo el ensayo y así de, no, con este ensayo mi profe me va a poner así como los laureles, ¿no? Y entonces lo entrego, lo devuelve y en mi ensayo de puño y letra pone mi maestro, ¿de verdad quieres ser pedagoga? Yo sentía que me moría. Y decía, ¿por qué piensa eso de mí? ¿Qué fue lo que escribí? Entonces yo lo leía y decía, qué mal, ¿cómo pudo pasar? ¿No? Entonces, o sea, tenía 2 opciones, tirar la toalla o insistir. Evidentemente, insistí, volví a coincidir con él en el 6º semestre de la licenciatura, volví a dejar un ensayo, dije, ya ni mejor ni me entusiasmo porque pues a ver qué sale, ¿no? Me lo devuelve y me dice, qué bueno que no abandonó la carrera. Es usted una gran pedagoga. Ok, lo logramos. Y fue como, no sé si como con esa intención de decir, lo puedo hacer mejor, así que dale, ¿no? Pero yo creo que para mí esos 2 profesores fueron fundamentales. Ay, pues yo no puedo decir lo mismo. De ninguno. Quizá una maestra. Tengo que poner sobre la mesa que yo era del carajo, para empezar. O sea, del carajo. No, 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 no. Si yo hubiera sido mi alumna, no sé qué habría hecho. De veras, no sé qué habría hecho. O sea, de miedo. Ahora lo veo y digo, ay, güey. Sí, claro. Güey, no, pues era del carajo. Pero un día me enfermé. Sarampión, una cosa así. Entonces, pues me picaba los ojos todo el día, porque no había nada que hacer. Y bueno, pues ahí había libros, y yo, sí, Platero y yo, sí, órale, llégale. Pero no me interesaba mucho y agarré el libro de lectura del colegio. Y empecé a leer, era una selección de lecturas. Y empecé con aquella selección que me acuerdo que había una imagen de uno de los faraones egipcios. Y el relato me encantó, me gustó muchísimo. Y seguí leyendo y leyendo, y me gustó mucho. Pero no era un libro de historias, era selección de fragmentos de X cosas, de X textos provenientes. Ay, muy bien, qué padre, toda madre. Ya en primero de secundaria, tuve una maestra que daba inglés y me caía X, pero la pusieron a dar historia. Y ella no sabía de historia, pero era una narradora buenísima. Lo que sabía, lo narraba extraordinario. Una narradora oral buenísima. Entonces, ahí me enchufo, pero no había manera de que yo supiera que eso era narración. Esto lo sé ahora. Y el acto de escribir en donde yo nací y donde me eduqué, pues no era valioso, yo tenía que estar bordando y preparándome para mi futuro, que era ser madre de familia, ¿verdad? Va. Nunca tuve
un maestro, lo tuve, pero no en el colegio, que era un maestro de francés, pero hasta ahí. Digamos que el hallazgo de mí lo tuve a los, ¿qué serían? 17 años, 14, yo creo, que un día nos pidieron en el colegio. Claro, era colegio de monjas, monjas teresianas, ¿ok? Nos pidieron en tercero de secundaria que fuéramos al auditorio del colegio y que escribiéramos lo que quisiéramos, pero que tuviera que ver con nuestros papás. La idea, ya sabes, era alabar a los papás, Claro. etcétera, etcétera, pero que no tuviera nombre. Es decir, el texto era anónimo. Entonces yo escribí pues, un texto y el texto iba dedicado a mi papá. Pero mi papá murió cuando yo tenía 4 años. Entonces, quién sabe, yo no me acuerdo cómo escribí aquello, que de verdad no me acuerdo, pero me acuerdo que la maestra se le hacía aquí burbujas y a mis compañeras, y yo con cara de que yo no era la autora, porque se trataba del anonimato. En ese momento, no puedo decir que creí en mí, no creí en mí. Me gustó lo que pasó, porque escribir no servía de nada. Ok, eso lo puedo ver ahora con mucho dolor, porque a lo mejor les presento un mantel bien bordadito, o veto a saber qué cosas. Entonces, si me hubieran dicho, qué bonito, aplausos, sigue por ahí, sigue bordando. Nunca tuve talento, ni pasarle hacia la aguja, ni eso, ni eso. Entonces, fue un trayecto largo, accidentado, pero entonces escribía para mí, punto. Y después de que escribía, pues rompía, guardaba, luego ya tiraba otra vez después de guardado, no me gustaba, etcétera, etcétera. Y creo que si algún maestro, voy a decir algo tremendo, tuvo una tremenda influencia en mí y que sigo tremendamente agradecida, fueron 2 maestras del posgrado, una mi directora de tesis y la otra que era directora del departamento, Gloria Prado y Silvia Ruiz. Ellas lo que me dieron fue mucho más que haber orientado lecturas, etcétera, etcétera. Y creo que eso puede ocurrir en cualquier momento de la vida. No tuve la fortuna, pero me lo dieron ya adulta, ya en el posgrado. Me dieron confianza en mí misma. O sea, mi trayectoria fue posible porque yo no sé si creían o no en mí, yo qué sé, yo pienso que sí, pero me alentaban, me seguían, me recomendaban, pero todo el tiempo, o sea, me acuerdo en los textos, que vaya, eso era hermoso, que te dije en un seminario en el doctorado, a fin de semestre, la que empieza a leer es Carmen Ross. ¿Por qué? Porque escribes bien. Venga, va. También descubrí que los libros de texto, porque entregábamos ensayos académicos, y siempre he pensado, y ahora más, que los ensayos académicos, igual que los libros de texto, pueden ser muy serios, muy rigurosos y también muy amenos. Y que la amenidad es un valor que conquista la disposición del lector. Y si es chavo, más todavía. Muchas gracias, Carmen y Liliana, por compartirnos estas experiencias ahora de su lado como alumnas. Estamos llegando ya al final de la charla. Nuestra pregunta favorita de los usuarios, ¿qué consejos dan para escribir? ¿Qué consejos doy para escribir? Bueno, cuando empieces un texto, ¿me escuchan? Sí. Cuando empieces un texto, síguele. Cuando lo revises, procura que tus primeras líneas sean de rompemadres, muy atractivas, mucho. La otra cosa que recomiendo mucho es cuando revisa siempre, nunca entregues, nunca jamás el texto en su primera versión. Dale una revisadita. Y también borra, corrige. Haz el mismo favor. Ya sé que no se usa, pero bueno, el delete.
hace el mismo favor el lápiz cuando escribe que la goma cuando borra. También el borrar favorece al texto, puede favorecerlo. Y por otro lado, escribir todos los días. ¿De qué van a escribir? De lo que se les ocurra, de lo que viven, de lo que ven. Y yo creo que tienen mucho que decir. Mucho, los chavos tienen mucho que decir, muchísimo, muchísimo. Hace unas semanas, con unos chavos de 18 años, hablando de la fidelidad, de lo difícil que les era. Y está bien, no es que esté mal, no estoy en el juicio, nada más nos es difícil creer en una relación de fidelidad, porque tengo novia, pero me aparecen 60 amigas por otro lado, y quiero con todas. Entonces, órale, y a las chavas les pasa igual, por supuesto. Entonces, ¿cómo me voy a perder las otras 60 oportunidades por andar con una? Chavos muy jovencitos, yo creo que todo se puede escribir. Hoy es el momento de la historia en que todas las miradas son importantes y todas las escrituras son importantes. Hoy estaba pensando, justo hoy, quiero saber cómo era mi abuela. Tengo que escribirle a mi hermana, la que está en tal lado, que sí la conoció, que me diga todo lo que sepa, porque necesito saber quién soy. Y para saber quién soy, necesito esos antecedentes, me da identidad. Yo creo que, chicos, revisar los textos, escribir diario, ¿ok? Diario. Acuérdense que lo peor que les puede pasar es que agarran oficio. Imagínense, eso es lo peor. Y corregir. Dejen el texto, lo guardan un día o dos y lo revisan y lo corrigen. Checando la ortografía, que si se entienden las oraciones, que bla, bla, bla. Pero esos son como los consejos básicos. Gracias, Liliana. Sí, pues fíjate que yo lo que incluso les he sugerido a mis alumnos, en mi clase que no es español, escriben mucho. Escriben, por ejemplo, hacen ejercicios del tipo a una persona que puede ser real o imaginaria, pero que sea menor que tú, ¿qué le dirías? ¿Cómo se vive la adolescencia desde tu perspectiva? Y se desatan ahí escribir y escribir. Y han escrito cosas fantásticas. Han hecho álbumes personales que hoy son una catarsis que cuando yo los veo digo, wow. Estamos ahora en una dinámica sobre pretexto de que en unos días va a ser Día del Padre. Les digo, miren, hablar de la maternidad nos tomaría reflexiones de verdad muy profundas, como en este lugar especial, ¿no? Pero al papá, vamos a escribirle cartas a mi padre. Creo que se cortó Liliana. ¿A tu papá? Ay, lo siento. Te perdimos un ¿Ya estoy? poquito. Ya. Ok. Entonces, en semanas vamos a hacer la lectura de esas cartas a su papá. Y les dije, pero ¿saben qué? El papá, híjole, pues a lo mejor es el biológico, pero a veces también es el ahora actual pareja de mi mamá, o es el que se fue. ¿Qué le tienes que decir al que se fue? Quizá es tu tío, quizá es tu abuelo, vaya esa figura paterna, ¿qué le quieres decir? Y han escrito unas cosas súper conmovedoras. Entonces, lo que yo les invito y constantemente les aconsejo es, escriban. En su trayecto de la casa a la escuela, de la escuela a la casa, en el receso, cualquier incidente, situación. Perdón, ¿ya estoy? Sí. Creo que está un poco inestable. Bueno, pues eso, que no pierdan oportunidad y que hoy día es como más posible hacerlo porque, pues no sé, desde poner en tu teléfono la grabadora de voz y entonces empezar como a narrarlo y después transcribirlo, ¿no? Que si en el pasillo, en el caso de mis alumnos que tienen que bajar 3 pisos, algo va a pasar ahí. Algo puede ocurrir que puede ser el inicio de una historia,
que puede ser, nunca lo sabes, igual puede ser hasta el guión de Netflix que donde pasas te entusiasma. Te perdimos otra vez, Liliana. Sí. Ay, ahí estoy. Sí, ya. Pues muchas gracias a las dos, Carmen y Liliana, por compartirnos sus consejos, sus historias, como ponen aquí en el chat. Queremos invitar a quienes nos acompañan a participar en la convocatoria, en las convocatorias que tenemos activas. Ahorita tenemos una precisamente de Escribe, Comparte y Gana para que la gente escriba todos los días. Como decía Carmen, que pues lo peor que les puede pasar es que aprendan, que hagan callo, que practiquen. Y pues la gente que no está inscrita puede ayudarnos a leer esas historias, a darle likes a las historias que les gusten y que nuestros participantes puedan ganar su premio. Y tenemos otras convocatorias, precisamente una, como platicabas, Liliana, de cartas a papá, a una figura paterna. Tenemos convocatoria de stand-up, convocatoria Relato de los Abrazos, crónica de la Champions. Entonces, hay variedad para que de lo que les guste puedan escribir y que puedan ganar diferentes premios, porque hay diferentes formas de que todos puedan participar y ganar. Les agradezco nuevamente. ¿Puedo ¿Perdón, hacer Carmen? una última recomendación? Claro, claro. Adelante. Aparte de escribir, obvio, redacción, todo ese rollo, ser expresivos. Ser expresivos, plantear mi mamá o mi papá. Mi papá es un tipazo, en el caso de que sea un tipazo. Punto. Me cae tan bien. Punto. Lástima que le guste el alcohol. Si ve, ser muy expresivos, lanzarse a poner sus sentimientos mediante el lenguaje. No nada más mi papá toma, no. Expresar con las palabras, con audacias, que se avienten a la audacia. Dejar a conciencia un pedazo de nosotros en la escritura. Pues sí, con Muchas gracias. con el poder, con palabras comunes y corrientes. Así es. Muchas gracias. Elena Flores dice que ha sido una maravillosa charla. Muchas gracias, Carmen y Liliana, por compartirnos todo esto el día de hoy. Gracias a quienes nos acompañaron en Zoom o en redes sociales. Y pues los invitamos a visitar iFreedoms, a participar en las convocatorias y esperamos vernos en otro encuentro muy pronto. Que tengan buena noche todos.